Marzo, día 25 del año 2020 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición. La silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad Pío XII el 9 de octubre de 1958. La Anunciación de la Santísima Virgen. El misterio de la encarnación, que se cumplió en el mismo instante en que el ángel se le anunció a la Santísima Virgen y esta señora dio su consentimiento, debe considerarse como el principio de todos nuestros misterios, como el fundamento de nuestra religión, como la base de nuestra fe, como la obra maestra del Omnipotente, el origen de nuestra dicha y el misterio por excelencia de la bondad y amor de Dios para con los hombres. Autorizado por el Espíritu Santo, admirado de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y sublimado a la gloria. Y porque la felicísima embajada que el arcángel San Gabriel llevó a la Santísima Virgen del misterio de la Encarnación es en todo rigor la señal más sensible y la primera época de nuestra religión, por eso explica la Iglesia que con el título de Anunciación todos los misterios que se comprenden en ella. Habiendo llegado en fin el dichoso momento destinado desde la eternidad para hacerse la reconciliación de los hombres con Dios, aquel mismo arcángel Gabriel que 400 años antes había declarado al profeta Daniel el nacimiento y la muerte del Mesías, y aquel mismo también que 6 meses antes había anunciado a Zacarías el nacimiento del que había de ser el precursor, fue enviado a una tierna doncella llamada María, de la tribu de Judá, y de sangre real, pues que era descendiente de la casa de David. Aquel Señor que la había escogido para madre del Mesías la había prevenido en el primer instante de su concepción con todos los dones celestiales, y con una plenitud de gracia tan asombrosa que era el pasmo del cielo, como dicen los padres, y excedía en méritos y en santidad a las más perfectas criaturas. Aunque por una rara virtud hasta entonces sin ejemplo había consagrado a Dios con voto su virginidad, con todo eso quiso la divina sabiduría que se desposase con un varón justo llamado José, de la misma casa de David, para que fuese guarda de su honor, testigo y protector de su pureza, tutor y padre adoptivo del hijo que había de nacer de ella sola. Vivía esta doncella en Nazaret, pequeña ciudad de Galilea. Aquí fue donde el arcángel San Gabriel se la apareció. A tiempo, dice San Bernardo, que retirada de la vista y comercio de las criaturas, se dedicaba enteramente a su Dios en contemplación muy elevada. Lleno de respeto y veneración, el celestial paraninfo, a vista de la que consideraba ya como reina y soberana suya, la saludó de esta manera: Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Salutación que comprendía el más pomposo y más magnífico elogio que podía darse a una pura criatura, porque era asegurarla que estaba llena de todos los dones del Espíritu Santo, que poseía todas las virtudes en supremo grado, que estaba colmada de bendiciones, y que era ella la criatura más agradable a los ojos de Dios que había en el cielo y en la tierra. La repentina vista de un ángel en figura de hombre causó al principio alguna turbación a la purísima doncella. Llenóse su virginal rostro de un vergonzoso rubor, y su corazón de sobresalto, lo que advertido por el ángel la sosegó diciéndola: No temas, María, porque has hallado gracia en los ojos de Dios. Este Señor quiere que seas madre de un hijo, pero sin detrimento de tu virginal pureza. Concebirásle en tus entrañas, darásle a luz, y le llamarás Jesús. Será a todas luces grande, y las maravillas que obrará le harán conocer por Hijo del Altísimo. Y como hijo tuyo descenderá de David, puesto que tú eres de su sangre real, pero no ascenderá al trono por el derecho de sucesión, porque la soberanía se le debe por otros títulos muy diferentes. Como hijo de Dios dominará sobre los pueblos de todo el universo, aunque su corona no será como la de los reyes de la tierra. Fundará una nueva monarquía en la iglesia de Dios vivo, en esta misteriosa casa de Jacob, reinará sin sucesor, puesto que el imperio de este gran monarca no reconocerá más límites en su extensión que los de todo el universo, ni más términos en su duración que los de la eternidad misma. Felices son de concebir los primeros movimientos de aquel corazón humildísimo, de aquella Virgen, la más humilde de todas las criaturas. No podía comprender que Dios hubiese puesto los ojos en ella para cumplimiento de tan alto y tan asombroso misterio.
Por otra parte, la asustaba mucho el título de madre, apreciando tanto el de virgen. Esto le obligó a preguntar cómo podía ser lo que el ángel la decía, no habiendo conocido hasta entonces a hombre alguno y estando resuelta a no conocer jamás. Pregunta, dice San Agustín, que no haría la purísima doncella si no hubiera hecho voto de perpetua castidad. Para sosegarla y para satisfacerla el ángel la declaró que sólo Dios sería padre del Hijo, de quien ella había de ser madre, que concebiría por el Espíritu Santo, el cual, siendo la virtud del Altísimo, formaría milagrosamente el fruto que había de nacer de sus entrañas, haciendo más pura su virginidad, y en fin, que el Hijo que había de dar a luz se llamaría y sería verdaderamente Hijo de Dios, en quien residiría corporalmente toda la plenitud de la divinidad, todos los tesoros de la santidad y de la sabiduría divina. Sabe, añadió, la maravilla que Dios acaba de obrar en favor de tu prima Isabel, la cual en su avanzada edad no podía ya esperar tener hijos naturalmente, y con todo eso está encinta de 6 meses. Nada es imposible al Todopoderoso, y el que pudo dar un hijo a una anciana después de tantos años de esterilidad, también podrá hacer madre a una virgen. Mientras hablaba el ángel, se sintió María iluminada de una luz sobrenatural, con la cual comprendió toda la economía y todos los milagros de aquel inefable misterio, y aniquilándose delante de Dios, «He aquí», dijo, «la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». En este momento feliz desapareció el ángel, y el Espíritu Santo formó con la purísima sangre de la Santísima Virgen un hermosísimo cuerpo, y habiendo criado al propio tiempo la más perfecta alma que hubo jamás, Dios unió el cuerpo y el alma sustancialmente a la persona del Verbo. Y el Verbo, por medio de esta unión, se hizo carne. En el mismo punto todos los ángeles adoraron al hombre Dios. En el mismo punto se convirtió en templo del Verbo encarnado el vientre de la más pura entre todas las vírgenes, y en el mismo punto se cumplieron todas las profecías que anunciaban la venida del Mesías. Dice San Gregorio de Neocesaria, entonces se verificó el oráculo de David. De gozo la naturaleza, porque el hombre Dios se dejó ver en el mundo. Dice San Juan Crisóstomo, en este día fue concebido en el tiempo el que es antes de todos los siglos, y aunque esencialmente inmutable, comenzó a ser lo que no era, haciéndose hombre, pero sin perder nada de lo que era antes siendo Dios. En este día, dice el sabio y piadoso Gerson, fueron oídos los ardientes deseos de tantos santos patriarcas que suspiraban por la venida del Mesías. Esta es la principal fiesta de la Santísima Trinidad, no habiendo otro día en que hubiese obrado iguales maravillas. Cuántos misterios incluyen en uno solo, y cuántos prodigios en este solo misterio, en Jesucristo, un hombre Dios, en María, una Virgen Madre de Dios, y en nosotros, a cuyo beneficio se hicieron todas estas maravillas, unos hijos legítimos de Dios. Sí, carísimos hermanos, decía San Agustín, tal fue el efecto de la encarnación, que en virtud de ella y en la persona de Cristo el hombre se elevó a ser Dios, y Dios se abatió hasta la forma de hombre. Un Dios verdadero hombre y un hombre verdadero Dios, las dos naturalezas divina y humana unidas en una misma persona, pero haciéndose esta unión de persona sin confusión de naturalezas. El Verbo se hizo carne, y por esta unión real y sustancial del Verbo con la humanidad hizo propias suyas todas las miserias naturales del hombre, comenzando también el hombre a ser participante de todas las grandezas de Dios. Misterio inefable, en cuya presencia se debe rendir todo entendimiento criado, porque, como dice San Juan Crisóstomo, no hay que preguntar con qué virtud ni con qué manera pudo la naturaleza humana ser sublimada por el Verbo eterno a unión tan noble, a estrechez tan inexplicable. El orden de la naturaleza cede a todo lo que quiere Dios. Quiso Dios hacerse hombre, pudo hacerlo, lo hizo y salvó a los hombres. Oh, qué inagotable fondo de piadosas reflexiones y de afectos de admiración, de amor y de reconocimiento se comprende en este inefable misterio. Pero si el asombroso abatimiento del Verbo, dicen los padres, es asunto tan grande de admiración, la sublime elevación de María a la dignidad augusta de Madre de Dios no incluye ni descubre inferiores maravillas. Una Virgen que concibe en el tiempo a aquel mismo Hijo que Dios engendró ante todos los siglos en la eternidad, María hecha Madre de Dios en sentido propio, natural y riguroso, y
Por esta divina maternidad, María, dice San Bernardo, con autoridad sobre Dios, y Dios con subordinación a María. Dos grandes prodigios, un Dios con todas las obligaciones de un hijo para con su madre, y María en posesión respecto de Dios, de todos los derechos de una madre para con su hijo, y de todos los bienes, por decirlo así, de este mismo hijo. Después de esto, no hay que admirarnos, diga San Agustín, que entre todas las puras criaturas ninguna es igual a María. Exclama el célebre San Pedro Damiano, poseída de un respetuoso temor, toda criatura, a vista de una inmensa dignidad que no puede comprender, ni hay que tener miedo, añade el sabio carcelario de París, de exceder o de decir demasiado cuando se ensalzan las grandezas de María, porque enriquecida con los bienes de su Hijo y sólo inferior a Dios, es superior a los elogios de los ángeles y de los hombres. No debe causarnos admiración este unánime concierto de los santos padres en publicar las inefables prerrogativas de la Madre de Dios en el día de la Anunciación gloriosa, porque la divina maternidad de que tomó posesión en este día incluye en sí todos los elogios. Sólo con decir que María es Madre de Dios se la ensalza más allá de todas las grandezas que se puedan decir o imaginar debajo de Dios. Este es el origen y como el título radical de todos los privilegios de que goza. De aquí dimanó aquella concepción sin mancha, aquella virginidad sin ejemplo, aquella universalidad de virtudes sin limitación. De aquí los magníficos, los dulces, títulos de Reina del cielo y de la tierra, de Madre de misericordia, de amparo de los pecadores. Tributad a María, escribe San Bernardo a los canónigos de León, tributad a María las alabanzas que de justicia se le deben. Decid que para sí y para todos nosotros halló la fuente de la gracia, publicad que es la mediadora de la salvación y la restauradora de los siglos, porque esto es lo que toda la Iglesia publica. Luego que fue Madre de Dios, dice San Lorenzo Justiniano, comenzó a ser escala del paraíso, puerta del cielo, abogada del mundo y mediadora entre Dios y los hombres. Hay apóstoles, hay patriarcas, hay profetas, hay mártires, hay confesores, hay vírgenes. Todos estos son sin duda poderosos intercesores con Dios, y yo cuento en realidad mucho con su poderosa intercesión. Pero Virgen Santa, exclama el devotísimo Anselmo, lo que todos estos pueden juntos contigo, tú sola lo puedes sin ellos. ¿Y por qué puedes tú sola tanto y más que todos juntos? Porque eres madre de nuestro Salvador, esposa del mismo Dios, reina del cielo y de la tierra y soberana emperatriz de todo el universo. Mientras tú no hablas en mi favor, ninguno se atreve a abogar por mí. Pero luego que tú te declaras por mi causa, tendré tantos abogados como cortesanos celestiales. ¿Cuántas veces, dice el célebre abad de Selles, debieron a la clemencia de la Madre de la Gracia de su conversión aquellos a quienes la justicia del Hijo estaba ya para condenar a fuego eterno? Pues qué confianza no debemos tener en aquella señora que por el mismo hecho de ser Madre de Dios fue declarada tesorera general de sus gracias, depositando, por decirlo así, en sus manos nuestra salvación. Este fue el dictamen general de todos los padres en orden a la Madre de Dios. Esta en todos los tiempos la fe de la Iglesia. Solamente los herejes jamás han podido tolerar que se la rinda el religioso culto que se la debe. No ha tenido enemigo el Hijo que no lo haya sido de la Madre. Habiendo sido ella la que pisó la cabeza del dragón, no es de admirar que haya sido siempre tan aborrecida de él. Y siendo el misterio de la encarnación el fundamento de la fe, no hay blasfemia que no haya vomitado el infierno contra este divino misterio. Los arrianos negaban la divinidad del Verbo, los nestorianos la unión sustancial del Verbo con la carne, admitiendo en Cristo dos personas. Los eutiquianos reconocían en él una sola naturaleza, los monotelitas una sola voluntad, los marcionitas un cuerpo fantástico. Todos estos tiros emponzoñados iban de rebote a dar contra el augusto título de Madre de Dios en María. Fulminó rayos la Iglesia en sus concilios contra estos impíos errores, y anatematizó a los herejes, entre los cuales ninguno se declaró con mayor furor contra la divina maternidad de la Virgen que el impío Nestorio. Arrebatado del espíritu de orgullo, este indigno patriarca de Constantinopla se atrevió descaradamente a disputar a María el augusto título de Madre de Dios, mas para adorar de alguna manera o para endulzar la blasfemia de su error, concedió a la señora los más especiosos dictados que pudo discurrir, a excepción del de Teótocos, o Madre de Dios, que es como el fundamento y la base de todos los demás.
Reconociendo la Iglesia que negar esta indisputable excelencia a la Virgen era echar por tierra el misterio de la Encarnación, tomó la defensa de este esencialísimo punto con todo el ardor y con todo el empeño que correspondía a su celo. Convocó el célebre concilio efesino el año de 431, en que Nestorio fue excomulgado y degradado, sus errores condenados, quedando definido como uno de los principales artículos de fe, que María es verdadera Madre de Dios en sentido natural y riguroso, sin que este dogma, tan antiguo como la Iglesia misma, pudiese padecer interpretación maligna, declarándose que el término Theotokos sería tan consagrado y tan característico contra la herejía de Nestorio, como lo era ya el de consubstancial contra los errores de Arrio. No se puede imaginar el aplauso y regocijo con que fue recibida esta definición de la Iglesia Universal en gloria de la Santísima Virgen, y es razón no omitir aquí las demostraciones que se hicieron en Efeso el día que se publicó. Llegado pues el que se había señalado para pronunciar definitivamente sobre la divina maternidad de María, todo el pueblo dejó las casas, ocupó las calles, llenó las plazas públicas y concurrió a cercar la iglesia dedicada a Dios en honra de la Virgen, donde estaban congregados los padres del concilio. Luego que se publicó la decisión, llegándose a entender que María quedaba mantenida en justa posesión del título de Madre de Dios, resonaron en toda la ciudad festivas aclamaciones y gritos extraordinarios, una devotísima alegría, siendo tan vivas y tan universales estas demostraciones de gozo, que al salir los padres de la iglesia para retirarse a sus casas, todo el pueblo los condujo como en triunfo, clamándolos de bendiciones. Quemábanse pastillas y otros aromáticos perfumes en las calles por donde habían de pasar, brillaban en el aire festivas luminarias, sin que faltase circunstancia alguna a la pompa del regocijo común, ni al esplendor de la gloriosa victoria que María acababa de conseguir de sus enemigos, que no lo eran menos de su Santísimo Hijo. Tanta verdad es como que dice San Buenaventura, que la devota ternura, el religioso culto de la Madre de Dios en todo tiempo fueron comunes a todos los verdaderos cristianos. Nació con la Iglesia la devoción a María, y siempre fue reputada como señal visible de predestinación. Ni es esta, añade San Bernardo, una confianza presuntuosa que fomente la relajación, es un religioso culto, es una piadosa esperanza fundada en la protección de la Madre de Dios, pero sostenida por una vida regular, timorata y cristiana. El desgraciado fin del impío Nestorio fue funesto anuncio del que deben esperar todos los que se declaran enemigos de la Santísima Virgen. Créese comúnmente que fue en este concilio efesino que San Cirilo, que le presidió en nombre de San Celestino Papa, compuso juntamente con los demás padres aquella devota oración a la Madre de Dios, que después adoptó la Santa Iglesia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En todos tiempos fue muy célebre en la iglesia la fiesta de la Anunciación. Cuando vivía San Agustín estaba ya señalado para ella el día 25 de marzo, en el cual, dice este padre, se cree por antigua y venerable tradición que fue concebido y murió nuestro divino Redentor. El 10º concilio toledano, celebrado en el año de 456, llama a la solemnidad de este día la fiesta por excelencia de la Madre de Dios, la gran fiesta de la Virgen. Porque, ¿qué otra fiesta mayor de la Madre de Dios dicen los padres que la encarnación del Verbo? Por ser incompatible el luto que arrastra la Iglesia en tiempo de pasión y de penitencia, en que por lo regular cae la Anunciación, con la alegría y la solemnidad que convenía a este misterio, los padres del referido concilio trasladaron su fiesta al tiempo de Adviento, en que el oficio divino es casi todo de la Anunciación y de la encarnación del Verbo. La Santa Iglesia de Toledo la fijó al día 18 de diciembre y la de Milán al domingo que precede inmediatamente a la fiesta de Navidad, pero habiéndola restituido la Iglesia romana a su propio día hacia el 9º siglo, casi todas las demás iglesias se conformaron con ella, bien que no por eso dejó de celebrar la mayor parte de ellas una fiesta particular en honra de la Santísima Virgen el día 18 de diciembre, con título de expectación. Hasta en Inglaterra, no obstante el funesto cisma, se observa hoy la fiesta de la Anunciación, siendo una de las de precepto, celebrándose con ayuno, vigilia, oficio público y una colecta particular.
por este día comienza a contar su año eclesiástico. Son muchas las órdenes religiosas que se honran con el distintivo de la Anunciación de María, el célebre y piadoso instituto de los servitas o siervos de la Virgen, que principió en Florencia por los años de 1232 y que en el espacio de 5 siglos ha dado tan grandes santos al cielo y tan grandes hombres a la Iglesia, fue instituido con el título de la Anunciada o Anunciación, no habiendo otro más oportuno para un orden singularmente dedicado a servir y honrar a la Virgen, que el que significa aquel feliz momento en que fue hecha Madre de Dios. En Francia y en Italia hay religiosas con el mismo nombre, que se llaman también las celestes o las monjas azules, porque andan vestidas de este color. El total olvido del mundo, junto con el profundo silencio, retiro y soledad que profesan, contribuye mucho a fomentar en ellas aquel espíritu interior que reina en esta santa orden, haciéndola muy digna del título de la Anunciada o Anunciación, con que se honra. El año de 1460, el cardenal Juan de Torquemada fundó en Roma, en la iglesia de la Minerva, una piadosa congregación o cofradía con el título de la Anunciación, para casar doncellas pobres y para dar dotes a las que quieran ser religiosas, habiendo crecido tanto las rentas de esta archicofradía, así por la liberalidad de los papas, como por muchos legados píos que la han dejado, que da cada año estado a 400 doncellas, yendo el mismo papa en persona, con todo el aparato que se estila cuando sale de ceremonia a distribuir las cédulas de dotes el día 25 de marzo. En el año de 1639, la ilustre madre Juana Chesard de Matel fundó en Aviñón, con aprobación de la sede apostólica, la religión del Verbo encarnado, cuyo principal fin es honrar continuamente con tierna devoción y caridad ardiente este divino Verbo hecho carne en las entrañas de la más pura y más santa entre todas las vírgenes, disponiéndole castas esposas por medio de la piadosa y admirable educación que, según su instituto, dan a las doncellitas tiernas a quienes llama Dios por el camino de la religión, pudiéndose asegurar que el fervor y el religioso porte con que edifican a todos sostienen con esplendor el augusto título que les distingue, y las merecen el renombre de verdaderas hijas del divino Verbo encarnado. Amadeo VIII, duque de Saboya, mudó en el año de 1435 el orden militar del lazo de amor en el de la Anunciada, mandando que en lugar de la imagen de San Mauricio llevasen los caballeros del de la Santísima Virgen, y en vez de los lazos de amor unos cordoncillos con las palabras de la salutación angélica, lo que muestra bien no haber en el mundo cristiano estado alguno que no profese singular veneración a este misterio, el primero de todos y el principio y origen de nuestra dicha. El mismo espíritu de devoción y de reconocimiento movió al Papa Urbano II en el año de 1095 a ordenar en el concilio de Clermont, donde presidió en persona, que los clérigos rezasen el oficio parvo de Nuestra Señora, introducido ya entre los monjes por San Pedro Damiano, y que 3 veces al día, por la mañana y a mediodía y por la noche, se tocase a la orden que vulgarmente se llama la Ave María, y en otro tiempo se llamaba el perdón, por las grandes indulgencias que concedieron a cuantos la rezasen 3 veces al día los papas Juan XXII, Calixto III, Paulo V, Alejandro VII, Clemente X y otros soberanos pontífices. Martirologio romano. La Anunciación de la Santísima Virgen María, Madre de Dios, en Roma. San Quirino, mártir, el cual en tiempo del emperador Claudio, después de haber sido despojado de sus bienes y encerrado en una asquerosa cárcel y atormentado cruelmente a fuerza de azotes, fue degollado y echado en el Tíber. Después, habiendo hallado los cristianos en la isla de Licaonia, lo enterraron en el cementerio de Ponciano. Allí mismo 262 mártires. En Sirmio, la pasión de San Irineo, obispo y mártir, el cual en tiempo del emperador Maximiano, siendo presidente probo, primeramente fue molestado con muy crueles martirios, después atormentado también por espacio de muchos días en la cárcel, y por último cortándole la cabeza, acabó su vida. En Nicomedia, Santa Dula, esclava de un soldado, la cual, habiendo perdido la vida por conservar la castidad, mereció la corona del martirio. En Jerusalén, la conmemoración de Santo Ladrón, quien, confesando a Jesucristo en la cruz, mereció oír de su boca: «Hoy serás conmigo en el paraíso».
En la Odisea, San Pelayo, obispo, el cual, habiendo padecido en tiempo de Valente destierro y otros trabajos por defender la fe católica, murió en el Señor. En Pistoia, los santos confesores Baroncio y Desiderio. En Andro, isla del río Loira, San Hermelando, abad, cuya gloriosa vida hicieron recomendable sus grandes milagros. La misa es de la fiesta y la oración la siguiente: Oh Dios, que quisiste que el Verbo tomase carne en las entrañas de la Santísima Virgen, luego que el ángel la anunció el misterio, concédenos por sus ruegos, que así como firmemente la creemos y confesamos por verdadera Madre de Dios, así también nos favorezca para contigo, con su soberana intercesión, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en unidad del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es del capítulo 7 del profeta Isaías. En aquellos días habló el Señor a Acaz, diciendo: Pide al Señor, tu Dios, un portento del profundo infierno, o arriba en lo excelso. Y Acaz respondió: No lo pediré, y no tentaré al Señor. Y dijo: Oíd pues, casa de David, por ventura es poco para vosotros el molestar a los hombres, sino que sois molestos también a mi Dios. Por esto el mismo Señor os dará un portento. Mirad, una virgen concebirá y parirá un hijo, y se llamará su nombre Manuel. Comerá manteca y miel, para que sepa reprobar lo malo y elegir lo bueno. Reflexiones. Habló el Señor a Acaz: Bien pueden nuestras culpas encender la ira de Dios, pero no podrán apagar su misericordia. Era Acaz un rey impío. Sus maldades habían acarreado a todo su reino grandes y rigurosos azotes. Veíanse desoladas todas sus provincias por sus enemigos, muertos a sus manos más de 120.000 hombres, y hechos prisioneros más de 200.000. Pero tantas calamidades no habían sido bastantes para convertir al monarca. Habíanle abatido, pero no le habían hecho ni más humilde ni menos irreligioso. Reducido ya a las últimas extremidades, le exhorta el profeta a que recurra a Dios y coloque en él toda su confianza. Resístese el desdichado rey, y la misericordia de Dios toma ocasión, por decirlo así, de su poca fe, para dar a su pueblo nuevas muestras de su bondad. Puntualmente, en el tiempo en que todo era desolación, y en que parecía haber olvidado y reprobado Dios a su pueblo, entonces le renovó la promesa que ya le tenía hecha de enviarle el Salvador, dándole la señal más singular y más clara que se podía pedir o se podía desear. Oh, cuánta verdad es que Dios no se olvida de que es Padre, por más que le irrite la rebeldía de sus hijos. Cuánta verdad es que se acuerda de su misericordia, aun cuando está más encendida su ira. Concebirá una virgen y parirá un hijo que se llamará Manuel. Esto es Dios con nosotros. Prodigio singular e inefable, pronosticado 800 años antes que sucediese. Sucedió en fin este prodigio, la respuesta de María al ángel, la admiración de José cuando advirtió el preñado de su esposa. Todo convence concluyentemente de la virginidad de aquella madre milagrosa. Concibió María y parió a Dios hecho hombre. Se dejó ver en la tierra y conversó con los hombres. Pide ahora otro mayor milagro en el cielo o en la tierra para confirmarte en la fe. ¿Y no sería mucho mayor milagro si faltases en la fe después de haber visto este gran prodigio? Son desdichados los infieles, son bien dignos de compasión los judíos, pero los herejes serán menos rigurosamente castigados, y los cristianos disolutos e impíos que profesan su fe con el desorden de sus costumbres y desacreditan su religión con sus obras, ¿serán por ventura menos infelices? El Evangelio es del capítulo 1 de San Lucas. En aquel tiempo fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón por nombre José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y habiendo entrado el ángel en su presencia, la dijo: Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Lo cual, oyendo ella, se turbó a sus palabras, y pensaba qué suerte de salutación fuese esta. Y el ángel la dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia delante de Dios. Mira, concebirás y parirás un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande, y se llamará el Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios la silla de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob eternamente, y su reino no tendrá fin. Dijo María al ángel:
¿cómo se ha de hacer esto si yo no he conocido varón? Y respondiendo el ángel, la dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, y por esto también lo que ha de nacer de ti, que será santo, se llamará Hijo de Dios. Y mira, Isabel tu prima también ha concebido en su vejez a un hijo, y está ya por el 6.º mes, la que se decía estéril, porque para Dios nada será imposible. Dijo pues María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Meditación sobre el misterio de la Encarnación. Punto primero. Considera si podía Dios llevar más lejos el amor que profesa a los hombres, que haciéndose hombre para acreditar con testimonio más sensible el exceso de su amor. Hablemos claro, si Dios hubiera dejado a nuestra elección que le pidiésemos una prueba visible y convincente de lo mucho que nos amaba, nos hubiera pasado por el pensamiento pedirle una semejante, hubiéramos soñado en pretender que Dios se hiciese hombre y que haciéndose en todo semejante a los hombres, se echase a cuestas todas nuestras miserias, a excepción del pecado, para compadecerse después más de nuestras necesidades. Pues este prodigio que jamás nos atrevíamos a pedir, ni aun a imaginar, esta maravilla que el entendimiento humano calificaría de extravagancia, este milagro fue el que obró la sabiduría divina para manifestarnos el exceso con que nos amaba. ¿Estamos bien convencidos de este exceso de su amor? ¿Y cuál es nuestro reconocimiento? ¿Qué interesaba el Señor en nuestra redención? ¿Qué iba a ganar en hacerse semejante a nosotros para que fuésemos participantes de su gloria? ¿Ignoraba por ventura que iba a desperdiciar sus inmensos beneficios en unos hombres ingratos? ¿No sabía bien, por más costa que le tuviese, por más amor que nos mostrase, por más ejemplos que nos diese, el mundo siempre había de ser implacable enemigo, siempre había de estar atestado de impíos y de disolutos? Y con todo eso, ninguna cosa fue bastante a disgustarle, a entibiarle en el amor de un pueblo tan indigno de sus favores. Ved, hombres ingratos, ved el amor que el Padre Celestial nos mostró en este adorable misterio, queriendo que nos llamásemos y que efectivamente fuésemos hijos suyos, pueblo querido del hombre Dios, sus coherederos y sus hermanos. No pudo el Verbo divino tomar carne humana sin contraer con los hombres la afinidad más estrecha. Un Dios que se humilla, por decirlo así, hasta aniquilarse, haciéndose niño, sujetándose a todas las miserias naturales de niños, y esto por amor de los hombres. ¿Creemos esta maravilla? ¿Y nos hace mucha impresión este inefable beneficio? Ah, Señor, no me admiran ya vuestros abatimientos, ni todas las maravillas que obráis en este inefable misterio, aunque son incomprensibles al entendimiento humano. La misma razón me dicta que vuestros fines, que vuestras ideas, son muy superiores a cuanto ella pueda alcanzar. Lo que me asombra, lo que realmente trastorna mi misma razón, es que los hombres crean este misterio y no os amen, y aun después de estas reflexiones, ¿no seré yo también de este número? Punto segundo. Considera que si nuestro amor y nuestro reconocimiento a este hombre Dios deben ser sumos, ¿cuál deberá ser nuestra confianza, nuestra veneración, nuestra ternura a su Santísima Madre? ¿Puede ser elevada a más alta dignidad una pura criatura? ¿Hay cosa criada, hay celestiales inteligencias que no sean inferiores a la reina de los hombres y de los ángeles? Pero en lo que más interesamos todos es que en sí su poder iguala a su dignidad, la ternura con que nos mira es igual a su poder. Comenzó a ser madre de misericordia desde que comenzó a ser madre de Dios. Pues con qué caridad vuelve sus piadosos ojos hacia los pecadores, qué liberal es para con todos los que la invocan. Oh mi Dios, y cuánto debe consolarnos esta verdad. Sabemos que solamente Jesucristo redimió al mundo con su sangre, pero no podemos ignorar que aquella sangre preciosa que derramó fue formada de la misma sustancia de María, y por consiguiente que María franqueó, ofreció, entregó por nosotros aquella sangre que sirvió para nuestro rescate. En esto se funda la Iglesia para darle el título de mediadora y reparadora de los hombres. Como María tiene tanto interés, tanta parte en la dicha de los que se salvan, no puede mirar a sangre fría la desgracia de los que se pierden. ¿Cuál debe ser nuestra devoción a la Madre de Dios, que es al mismo tiempo Madre nuestra? ¿Cuál debe ser nuestro religioso culto? ¿Cuál nuestra confianza en la que es vida, dulce y esperanza nuestra? Ella es para nosotros fuente de vida en esta región de muerte.
es todo nuestro consuelo en este valle de lágrimas, es toda nuestra esperanza en medio de todos los peligros hasta el fin de los siglos. Rabie y espume el coraje, la herejía, que la Iglesia siempre aclamará, siempre saludará a esta señora con estos augustos títulos, tan llenos de consuelo como de majestad. Y con semejante protectora, con tal madre, ¿será posible que vivamos pobres y necesitados de bienes espirituales? ¿Será posible que desmayemos en el camino de la salvación? ¿Que tengamos la desgracia de descaminarnos y de perdernos? ¿A quién se deberá echar la culpa? Pues en este gran día en que María es declarada Madre de Dios, tributémosla con cultos que merece. Arrojémonos a los pies de sus altares y jurémosla una fidelidad inviolable, renovándola la protesta de la más reverente, de la más perfecta esclavitud. Esto es lo que hago desde este mismo momento, oh Madre de Dios, oh Virgen Santísima, cubierto de confusión y partido el corazón de un vivo dolor, de un amargo arrepentimiento por haber correspondido tan mal hasta aquí a vuestras excesivas misericordias. Vengo lleno de nueva y de más animosa confianza a implorar vuestra poderosa protección para con vuestro amantísimo Hijo, y a ofrecerme para siempre por perpetuo esclavo vuestro. Sed mi madre y alcanzadme la gracia que me he menester para adquirir las virtudes que caracterizan a los que son vuestros hijos verdaderos. Jaculatorias. Ruega por nos, Santa Madre de Dios. Dios te salve, vida, dulzura y esperanza nuestra. Propósitos. 1. De todas las oraciones que la Iglesia dirige a la Santísima Virgen, la más agradable a esta Señora y la más provechosa para nosotros es la salutación angélica, que comúnmente llamamos Ave María. El autor de esta oración en todo rigor fue el Espíritu Santo, porque sólo contiene las palabras que usó el ángel cuando la anunció el misterio de la Encarnación, las que dijo Santa Isabel en el día de la visitación y la oración que hizo la Iglesia congregada en Efeso, en el día del triunfo de la Madre de Dios. Es esta oración un compendio de las maravillas que Dios obró en su favor y de las grandes mercedes que esperamos de esta Madre de Misericordia. Por eso ha sido siempre muy familiar a todos los santos, y la Iglesia comienza y acaba con ella el oficio divino. Es el Ave María, dice el devoto Tomás de Kempis, terror de los espíritus de tinieblas, y siempre ha sido la oración más estimada de todos los santos. San Atanasio, en el sermón que hizo de la Madre de Dios, dice que todas las jerarquías celestiales repiten sin cesar en el cielo esta salutación angélica. Por lo mismo la llama San Efrén el cántico de los ángeles, y San Juan Damasceno añade que basta rezarla para llenarse el alma de consuelo. Los herejes no son de este parecer, siendo la salutación angélica tan gloriosa a la Madre de Dios, tan agradable al Señor y tan provechosa a los fieles, no podía ser de su gusto. El infierno la mira con horror, y es formidable a los demonios, pues ¿cómo podían dejar de reprobarla los enemigos de la Iglesia? Siempre que rezo el Ave María, dice San Francisco en sus opúsculos, los ángeles y los santos se regocijan en el cielo, y los justos en la tierra, el infierno brama, y los demonios huyen, así como la cera se derrite con el fuego, así los malignos espíritus se disipan a la invocación del nombre de María. Sea pues de hoy en adelante el Ave María tu oración de todos los días y de todas las horas. Será una práctica muy útil rezarla siempre que oyeres el reloj. Las personas fervorosas que de todo se aprovechan para caminar al cielo acostumbran dar principio a todas las obras que hacen con el Ave María, al salir de casa, al volver a ella, al principio y al fin de todas las oraciones, al comenzar algún negocio, al acostarse por la noche, al despertar por la mañana, después de la señal de la cruz. Siempre el Ave María, dice San Bernardo, es una oración muy propia para alcanzar los 1000 bendiciones del cielo. Enséñasela a tus hijos y a tus criados, porque después de las oraciones de precepto ninguna es más provechosa, ninguna más necesaria que esta, el misterio de la encarnación que nos recuerda los auxilios necesarios para vivir una santa vida y para lograr una santa muerte, que en ella se piden a Dios por intercesión de la que es como la dispensadora de sus gracias. Todo acredita la excelencia de esta oración y todo convence de su grande utilidad. Pero ten cuidado de rezarla con aquella atención, con aquel respeto, con aquella devoción que se requieren. Comúnmente se hacen sin fruto las oraciones que se repiten con frecuencia, porque se hace costumbre de rezarlas sin atención y sin gusto. Corrige este defecto, y nunca reces el Ave María, sin hacer reflexión a que con ella saludas a la Reina del cielo y de la tierra, y que imploras su protección como refugio de pecadores.
Que esta santísima festividad sirva de alimento para todo cristiano, que haciendo uso de razón considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario, antes que abrazar cualquier doctrina humana, modernista, naturalista o racionalista, que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo, banderas y estandartes de la falsa iglesia de los últimos tiempos, con sede en el Vaticano. Viva María Santísima, viva Cristo Rey.